y tocaba a las personas, tocaba a la persona que le iba a usar para un propósito, y él venía y hacía una manifestación de su presencia. Era una forma de sentir que Dios estaba con uno. Así que el toque de Dios en la antigüedad era de esa manera. Posteriormente el Dios invisible se hace visible y viene a través de nuestro Señor Jesucristo, y literalmente Dios toca a los seres humanos a través de Jesús. Jesús con sus manos tocaba enfermos, los sanaba. Jesús tocaba a personas que estaban oprimidas por el demonio y los liberaba. Y no solamente era el toque de Dios a través de Jesús, quien tocaba a las personas que sanaba o obraba un milagro, sino también el toque de las personas que tocaban a Dios, que tocaban a Jesús. Y ahí podemos notar que así como es Dios quien nos toca, también nosotros podemos tocar el corazón de Dios. Dios toca porque lo sentimos en nuestro corazón. Dios tocó mi corazón cuando escuché tal palabra, tal mensaje. Dios tocó mi corazón en cierta circunstancia y fui movido a misericordia, fui movido a hacer algo. O en este caso, yo pude tocar el corazón de Dios al hacer esto, al orar, al ayunar, al hacer su voluntad. Así como Dios nos toca, nosotros podemos tocar a Dios. Por eso el título del sermón de esta mañana, cuando es Dios quien te toca. Aunque el enfoque va a ser cuando es Dios quien te toca, voy a también hablar un poco de lo que es cuando nosotros tocamos el corazón de Dios. Así que vaya conmigo a la Biblia y voy a manera de introducción, hablar acerca de no solamente cuando Dios nos toca, sino cuando nosotros tocamos a Dios, cuando tú tocas a Dios, cuando tú en lo personal eres quien toca el corazón del Señor. Y una de las cosas que tocan el corazón del Señor es el mirar en nuestro interior una fe firme y fuerte. En Mateo capítulo 14, verso 34, voy a mencionar algunos versículos donde menciona que las personas tocaban a Jesús, tocaban a Dios, y literalmente recibían de parte de Dios una sanidad, una liberación, un milagro. Así que en Mateo capítulo 14, verso 34, dice la escritura así: y terminaba la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. En aquella tierra donde el Señor llegó, trajeron a él todos los enfermos, así lo dice la escritura, y le rogaban todos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Todos los enfermos vinieron y le rogaban que tan siquiera le permitiera a cada persona tocar el borde del manto del Señor Jesús, y todos los que le tocaban, dice ahí, eran sanados. De una manera literal, cuando nos acercamos a Dios y tocamos a Dios, podemos recibir de parte de Dios. Podemos recibir una sanidad, podemos recibir una respuesta a nuestra necesidad. Y esto sucedió en el tiempo de Jesús. Hay otro pasaje más en Marcos capítulo 6, verso 53. Dice Marcos, haciendo referencia a este mismo pasaje de Mateo 14:34, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba Jesús. Y donde quiera que entraba, en aldeas, en ciudades o en campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Mateo lo menciona, Marcos lo menciona, y hace una referencia de que las personas que tocaban el borde del manto de Jesús quedaban sanos. No era que el manto de Jesús tuviera un poder sobrenatural. No era que el borde de la vestidura de Jesús fuera milagroso para que todo aquel que lo tocara pudiera ser sanado, sino era la fe de las personas que pensaban dentro de sí: si tan solo yo pudiera tocar al Señor, aunque sea el borde, pero yo lo que quiero es tocarlo a Él. Pero si no me dejan por la multitud el poder tocarlo a Él, por lo menos el borde de la vestidura. Y ellos pensaban que podrían ser sanos.
Aquí era la fe. Lo que hace el milagro es la fe. El tocar a Dios para que pueda obrar en nuestra vida va a depender mucho de nuestra fe. Que nos acerquemos a Dios con fe y de esta manera tocamos el corazón de Dios. Y la Biblia dice que todo lo que pidamos creyéndolo con fe, lo recibiremos. Hubo una mujer que estuvo enferma por muchos años y yo creo que ella fue la inspiración de estas personas de Genezaret, de todos los enfermos que oían de Jesús, y que esta mujer que estuvo enferma por muchos años con un flujo de sangre y que en su momento también pensó dentro de sí: si tan solo tocar el borde de la vestidura de Jesús seré sana. Esa mujer, al tocar a Jesús, fue sana. Vaya conmigo a Lucas 8:43. Dice el evangelista Lucas: pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado todo en médicos, todo cuanto tenía, y por ninguna persona, ningún médico la había podido curar, se le acercó por detrás y tocó, dice la escritura, el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negándolo todos dijeron, dijo Pedro y los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Mucha gente había tocado a Jesús, pero esa mujer se acercó con fe. Ella había pensado dentro de sí: si yo voy y toco el borde del manto de Jesús, seré sana. Y las demás personas tocaban a Jesús, pero no lo tocaban pensando en que podrían ser sanos. Esta mujer se acercó y al tocar a Jesús y recibir su sanidad, el poder de Dios manifestado en ella hizo que el Señor Jesús preguntara: ¿quién recibió la sanidad? ¿Quién fue de todos los que están a mi alrededor que me tocó con una actitud de fe? Y dice la escritura que Pedro mencionó: es que, Señor, todos te hemos tocado, la gente te oprime, te aprieta. ¿Cómo preguntas quién te ha tocado? Y cuando él menciona poder salió de mí, es porque hubo un toque de fe para con Dios nuestro Señor Jesús, y el poder de Dios se manifestó en ella. Jesús estaba en sus quehaceres de estar extendiendo el reino del Señor. Estaba caminando con los discípulos para enseñar la palabra del Señor en su momento, pero esta mujer llegó e interrumpió su caminar con un toque de fe. El toque de una mujer que se acercó a Jesús creyendo que él podía resolver lo que nadie, así lo dice, lo que nadie, ningún médico pudo hacer en ella. Cuando los médicos dicen: es que no encontramos el problema que tiene esa persona, no entendemos por lo que está pasando, es solamente algo que está sucediendo dentro de la persona, pero no hay una respuesta médica para darle salud. Y cuando el médico dice: no tenemos la respuesta, es cuando tenemos que ir a la presencia de Dios con fe y creer que Él sí tiene la respuesta a nuestra enfermedad o a nuestra necesidad. Esa misma mujer lo menciona, si me acompañas a Mateo capítulo 9, verso 20. Lucas lo menciona de esta manera, pero Mateo hace referencia también acerca de esta mujer y dice en el verso número 20: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. ¿Salva de qué? De la aflicción, de la enfermedad, de la escasez, de todo lo que ella estaba perdiendo o había perdido, pero sobre todo la salvación de su alma, porque ella sentía que lo que seguía para ella era la muerte, y lo único que podría ayudarle a no morir, a tener nuevamente esa salud y recobrar la vida literalmente, o poder vivir como cualquier persona normal, dice la escritura, es que en su interior ella determinó ser salva. Ella no quería morir, ella no quería seguir en esa condición de enfermedad, ella no quería estar buscando más médicos. Ella se acercó a Dios y dijo: yo quiero recibir la salvación, puedo ser salva. Y cuando Mateo lo menciona de esta manera, en el verso 22 dice: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Tu fe te ha salvado, ten ánimo, hija. Mire lo hermoso de esta expresión del Señor Jesús. ¿Qué es lo que había en el corazón de esta mujer? Desánimo. ¿Por qué desánimo? Porque
había pasado 12 años con esa enfermedad y nadie la había podido sanar. Había gastado todo lo que tenía. Era un proceso muy difícil. Era considerada una persona inmunda porque tenía flujo de sangre y era rechazada en cierta forma. Y el ánimo de ella estaba en los suelos. Pero Jesús le dice: ten ánimo. Hoy el Señor te dice: ten ánimo, como le dijo a esta mujer. Lo que el Señor Jesús hace referencia aquí en el Evangelio de Mateo es que Él reconoce la fe de ella y le dice: ten ánimo, porque tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Qué hermoso es comprender que cuando estamos en momentos difíciles, buscar la presencia de Dios y tocar el corazón de Dios a través de la fe va a producir que esos tiempos difíciles sean quitados de nuestra vida y que los superemos. Así que el Señor Jesús es experto en ayudarnos en los tiempos difíciles. Repite conmigo: tiempos difíciles. ¿Qué son tiempos difíciles? Tiempos en los que sentimos que las circunstancias están siendo más fuertes que nuestra capacidad para resolver esas circunstancias. Y es cuando podemos acercarnos al Señor. Dejamos de lado nuestra confianza en los hombres, dejamos de lado nuestra confianza en nuestras fuerzas y empezamos a confiar en Dios, empezamos a confiar en la fuerza del Señor, y es cuando el Señor nos empieza a levantar y nos empieza a dar la victoria. Te voy a invitar al Antiguo Testamento para dar inicio a este sermón, cuando es Dios quien te toca. Lo que acabo de mencionar es solamente como una introducción de cómo las personas también pueden tocar a Dios, pero para tocar a Dios tiene que haber fe, y la fe es la que hace que el poder de Dios se manifieste en la persona. Pero vamos a ver cómo Dios tocaba en el Antiguo Testamento y luego cómo Dios sigue tocando en el Nuevo Testamento. Ya vimos que las personas tocaban a Jesús, pero ahora vamos a ver cómo Dios toca a las personas. Vaya conmigo a Daniel capítulo 10, verso 1. La historia de este personaje, Daniel, es un personaje que fue pasado por muchas situaciones difíciles. Fue uno de los 3 jóvenes hebreos que fueron lanzados al horno de fuego y salió de ese horno de fuego sin ser quemado. Era un hombre que confiaba en Dios, que sabía que Dios lo podía librar de cualquier circunstancia, de cualquier prueba de fuego que él pudiera atravesar. Daniel sabía que su Dios era real, y un hombre de oración, un hombre que tenía comunión con Dios día, tarde y noche. Eran características de un hombre que creía en Dios, un hombre de fe. Por eso Daniel en este sermón lo pongo como un ejemplo de cómo él pudo no solamente sentir que Dios lo tocaba, sino cómo Dios en medio de tiempos difíciles lo fortalecía y lo ayudó a salir adelante. Vaya conmigo a este pasaje, Daniel capítulo 10, verso 1, y dice así: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera. Y el conflicto que tenía Daniel, dice este pasaje, era grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Aunque el conflicto que él enfrentaba era grande, él fue inteligente. Él comprendió lo que es la palabra del Señor y comprendió que él tenía que ver esa visión con inteligencia. En aquellos días, yo, Daniel, dice, estuve afligido por espacio de 3 semanas, 21 días que él estuvo siendo afligido. Él así lo declara: yo, Daniel, fui afligido por espacio de 3 semanas, 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. El sonido de las palabras de este varón que él puede ver, que es nuestro Señor Jesús, literalmente, dice la Escritura, el sonido de sus palabras eran como un estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo, dice Daniel, quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Y no quedó fuerza en mí
Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras. Nuevamente, oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Qué tremendo cómo Daniel expresa su experiencia con la misma presencia de Dios cuando el conflicto en su vida era grande y que él necesitaba ser inteligente para definir la visión que se estaba mostrando en ese momento. No era cualquier visión, estaba viendo literalmente a nuestro Dios delante de él y la presencia de Dios manifestándose delante de él para hacerle sentir que no estaba solo. Él sentía que estaba solo, pero ahí estaba la presencia de Dios. Y llegó un momento en que él se quedó sin fuerzas. Él desfallecía, él sentía delante de la presencia del Señor que no podía sostenerse. Y dice la Escritura que él cayó literalmente a tierra y puso su rostro en la tierra y sus manos, y él cayó en un profundo sueño. Dice la Escritura, y su rostro estaba allí en tierra. Dice la Escritura que cuando llegan los momentos difíciles a nuestra vida, tenemos que aprender a poner nuestra boca en el polvo por si aún hay esperanza. Y aquí la misma presencia de Dios hizo que Daniel pusiera su rostro en el polvo. Eso significa una actitud de humillación. Cuando uno está pasando momentos difíciles o es un conflicto grande el que estamos enfrentando, tenemos que aprender a ir a la misma presencia de Dios y ver la visión de Dios, que Él está con nosotros, y humillarnos hasta el polvo. Porque la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo va a levantar. Así que si queremos que Dios nos levante de una situación o conflicto difícil en nuestra vida, tenemos que aprender a humillarnos delante de la presencia del Señor. Y cuando él puso su rostro en tierra, cuando él estaba humillado delante del Señor, vino el toque de Dios. Vino ese toque que era necesario en la vida de Daniel para poder salir adelante de ese conflicto que estaba enfrentando. Dice este pasaje, verso número 10: y he aquí una mano me tocó. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, me levantó y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Pon mucha atención a lo que voy a hablar a tu vida y ponte en pie. Ya te humillaste, pero ahora es el tiempo de estar de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y mientras él hablaba eso conmigo, dice Daniel, me puse en pie temblando. Él, como pudo, del polvo de la tierra se levantó, se puso en pie y temblaba porque seguía la presencia de Dios, pero estaba hablando de una manera fuerte a su vida. Pon atención a las palabras que te voy a decir, Daniel, porque el conflicto que estás enfrentando es grande y tú necesitas poner atención a las palabras que vas a escuchar, a la visión que vas a ser mostrada, para que tú seas inteligente para salir adelante. Dice este pasaje que cuando él se levantó y estaba temblando, literalmente de pie temblando, entonces dijo Daniel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Qué tremenda palabra de parte del Señor para Daniel cuando se le aparece en esa visión y le dice: no tengas miedo, no temas, porque si hay algo que hace que nuestra fe se debilite, es el temor, es el miedo. Recuerdan que la semana pasada hablé un poco acerca de Pedro cuando caminaba sobre las aguas, y cuando miraba a Jesús, el autor y consumador de la fe, él podía caminar firme sobre las aguas, igual que el Señor Jesús. Tú puedes caminar firme sobre los problemas de la vida, sobre los conflictos de la vida, cuando tienes una fe firme. Pero cuando tú desvías la mirada de Jesús, entonces es porque has dejado de confiar en Él, y el temor o el miedo a las circunstancias son más fuertes en tu vida y hacen que tu fe se debilite y te empiezas a hundir. Pedro se empezó a hundir. Jesús se lo dijo: ¿por qué dudaste, Pedro? Tenías fe, caminabas muy bien, pero dudaste y te empezaste a hundir. En este caso yo estoy hablando de lo importante que es la fe para que podamos tocar al Señor y que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida, o que el Señor nos pueda tocar con su presencia cuando creemos en Él. La fe es determinante.
Y lo que le dice a Daniel es muy enfático. Daniel, desde el primer día, porque no lo habías hecho antes, pero desde el primer día que tú dispusiste tu corazón para buscar, para humillarte, para entender lo que es la presencia de Dios en tu vida, dice la Escritura, fueron oídas tus palabras y a causa de esas palabras estoy aquí. Dice el pasaje más adelante que había desde antes de los 21 días el que Dios quería manifestarse en la vida de Daniel. Pero dice el versículo número 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. 21 días donde él estuvo sin probar alimento, sin comer nada de lo que él podía alimentarse. Literalmente fue un ayuno, algunos lo llaman el ayuno de Daniel, pero durante ese tiempo la presencia de Dios quería manifestarse en su vida, pero había un príncipe de Persia que se oponía. Y vino otro ángel que vino a ayudarle, y vino ahí la presencia del Señor para pelear, para seguir luchando, para que lo que Dios quería hacer en Daniel se cumpliese. Y dice la Escritura, vaya conmigo, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Él revela, Dios, a Daniel lo que Dios va a hacer con el pueblo, pero también con su vida. Y sabes que Dios siempre va a revelar lo que quiere hacer con tu vida. Daniel no entendía porque no conocía la visión, pero ahora que él conoce la visión, él tiene que ser inteligente para ver esa visión y caminar tras la visión de Dios, hacer conforme a todo lo que Dios le está revelando en su palabra. Cuando Dios te habla, es porque Dios te está revelando su voluntad y Dios quiere que tú hagas su voluntad. Y cuando tú recibes su palabra, esas palabras que él escuchó de parte de Dios, esas palabras que lo motivaron a que él se levantara, esas palabras van a provocar fe en ti para creer que si Dios lo dijo, así va a ser. ¿Recuerdan cuando Josué dijo, si Dios le dijo a Moisés y prometió que ya le había entregado la tierra en sus manos y solamente había que entrar a poseerla? Josué dijo, vayamos y tomemos esa tierra, aunque haya gigantes, aunque haya murallas enormes, Dios ya nos entregó la tierra. Josué confió en lo que Dios dijo, en las palabras que Dios le declaró a Moisés, pero que también eran para Josué. Hoy quiero decirte que la palabra de Dios sigue siendo la misma de ayer, de hoy y de siempre. Cuando tú confías en las palabras de Dios, cuando Dios habla a tu corazón, la fe se hace fuerte. Y no hay nada imposible para aquel creyente que determina creer en Dios y disponer su corazón para buscar a Dios y humillarse delante de la presencia de Dios hasta que eso sea una realidad. Más adelante en el verso número 15 dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero por segunda ocasión, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Primero él sintió que una mano lo tocó, pero después él dice, uno con semejanza de hombre tocó mis labios. No es lo mismo el que sintamos el toque de Dios, su presencia, a que Él toque nuestros labios. Cuando Él toca nuestros labios, tiene un propósito. Cuando Él toca nuestros labios es porque Él quiere que nosotros declaremos sus grandezas, sus maravillas, que transmitamos la visión de Dios, que prediquemos el evangelio, que prediquemos las buenas nuevas, que hablemos lo que edifica, que de nuestra boca salga lo que está en nuestro corazón, que es la misma presencia de Dios, que es a través del Espíritu Santo en nosotros, y que podamos hablar acerca del reino de Dios. Esta vez que toca los labios de Daniel, dice, entonces abrí mi boca y hablé. Pude hablar. Había un proceso donde él sentía que no podía hablar, estaba enmudecido, pero después de que sintió el toque en sus labios, él pudo hablar. Y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión que me has sobrevenido, o con la visión que he tenido, me han sobrevenido dolores y no me ha quedado fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Cuando él siente el toque de Dios en sus labios y él puede hablar, lo primero que el Señor, no puedo, no tengo fuerzas, estoy desfallecido. ¿Cómo tú me puedes hablar a mí para que yo haga algo
en favor tuyo cuando yo no puedo. Mis fuerzas se han acabado, estoy desfallecido, estoy temblando. Y entonces viene la palabra de parte de Dios. Y yo quisiera que esta mañana tú tomaras esta palabra para tu vida. Independientemente del conflicto que estés viviendo, interno, externo, personal, familiar, económico, espiritual, sentimental, independientemente del conflicto que para ti pueda ser grande, Dios es más grande que tu conflicto. La Biblia dice que el conflicto que tenía Daniel era grande, pero él comprendió la palabra de Dios para su vida y fue inteligente en la visión que Dios le mostró. Hoy tú puedes también comprender la palabra de Dios que tiene para tu vida y ser inteligente para entender la visión y ver que no importa qué tipo de conflicto estés enfrentando o pudieras enfrentar o alguien cercano a ti esté enfrentando, Dios está contigo para decirte estas palabras. Y Daniel escuchó estas palabras que lo fortalecieron. Dice así: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. No puedo, no tengo fuerzas, Señor. ¿Cómo se te ocurre pedirme a mí? Yo no soy el indicado. Pero el Señor vino y lo tocó por tercera ocasión y le fortaleció. Dice la Escritura que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Diga el débil: fuerte soy. En realidad, cuando sentimos que no podemos, la gracia de Dios es suficiente. Cuando Pablo decía: yo no puedo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Aún en nuestro momento más difícil, en el momento que sentimos que no podemos y que ya no tenemos fuerzas, es cuando Dios se quiere manifestar para que podamos declarar que fue Dios y no nosotros con nuestras fuerzas. Y Dios permite que esa debilidad se manifieste para que el poder de Dios y su fortaleza también se manifiesten y le demos la gloria a Él. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado. No solamente le dijo Daniel, le dijo: muy amado. Lo primero que le dice Daniel: te amo, Daniel. Me estoy manifestando a ti, estoy hablándote, revelándote mi palabra porque te amo. Dice la Escritura: con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. Dios te está hablando hoy. Hace mucho tiempo Dios se manifestó y habló al corazón, a tu vida. Pero hoy en este tiempo Dios se manifiesta y habla a tu corazón y a tu vida y te está diciendo: no temas, no tengas miedo, mi amada, mi amado, no temas, la paz sea contigo. Porque lo primero que Dios veía en Daniel era el miedo, el temor al conflicto grande, al problema que estaba enfrentando. Que eran 21 días afligido, no era nada fácil el proceso. Pero en medio del temor, en medio del miedo, lo primero que el Señor le dice es: no temas. Como aquella mujer de flujo de sangre le dijo: ten ánimo, no te desanimes, no temas, Daniel, la paz sea contigo. Qué importante es saber que una de las cosas que más necesitamos cuando los conflictos son grandes, cuando los problemas que enfrentamos son grandes, cuando viene un problema de salud o el problema económico o cualquier tipo de problema, lo más importante que necesitamos en un tiempo de conflicto, en un tiempo de dificultad, es tener la paz de Dios. Porque si no tenemos paz de Dios, el temor, el miedo a lo que estamos enfrentando está latente. Y esto nos hace sentir que estamos llenos de estrés, nos hace sentir que estamos sin paz y que podemos tomar decisiones equivocadas. Pero cuando confiamos en Dios, la paz del Señor estará con nosotros. La paz que Él nos da no es como la que el mundo te da. Es una paz totalmente diferente. Es una paz que te hace escuchar la palabra del Señor, meditar en ella y caminar de acuerdo a ella. Cuando Él escucha estas palabras: la paz sea contigo, le está diciendo: el temor se va de tu vida y hoy, a partir de este momento, mi paz estará contigo. Mi confianza o tu confianza estará en mí y tú tendrás paz. Pero sigue diciendo: la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. No solamente le dijo: mi amado, no temas, la paz sea contigo. Le dijo: esfuérzate y aliéntate. Esfuérzate es algo personal. Tú tienes que esforzarte por ti mismo. Aliéntate, no esperes que alguien venga y te aliente y te anime y te motive.
Tú mismo aliéntate de que yo estoy contigo, de que mi palabra es verdad y que estas palabras son verdaderas. Y que si yo te estoy diciendo no tengas miedo, recibe mi paz, así va a ser. Dios nunca va a dejar a uno de sus hijos desamparado, más cuando está pasando tiempos difíciles. Él supo humillarse, él determinó en su corazón buscar a Dios y humillarse delante del Señor. Y Dios se manifiesta a él y lo toca una vez, y lo toca 2 veces, y lo toca 3 veces, y le dice: levántate, anímate, es tiempo de que empieces a hacer lo que Dios te llamó. Dice este pasaje: él recobró las fuerzas y él dijo: Señor, heme aquí, porque me has fortalecido. Háblame, mi Señor, porque me has fortalecido. A veces pensamos que Dios no tiene cuidado de nosotros, pero aquí podemos notar que en la vida de Daniel fue Dios quien fue a tocar a Daniel 3 veces para fortalecerlo y decirle lo que tenía que escuchar para hacer su voluntad. Vaya conmigo, por favor, al Nuevo Testamento. Voy a concluir con estos pasajes del Nuevo Testamento. Son 3 toques que podemos encontrar en la Escritura, bueno, 4, en la que podemos ver cómo el Señor nos toca. Ya vimos que en el Antiguo Testamento Dios tocó a Daniel con un propósito, pero veamos 4 propósitos en las que Dios toca al ser humano. Hoy Dios quiere tocar tu corazón y quiere tocar tu vida y quiere tocar tu necesidad, para que eso ya no más sea algo que te quite la paz. Marcos capítulo 10, verso 13. En Marcos capítulo 10, verso 13, aunque es un pasaje que habla de niños, podemos darnos cuenta cómo el Señor tiene tanto cuidado de su reino, que en especial los niños ocupan un lugar especial. Es en el caso de los niños que se acercaban a Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Los discípulos trataban de que no se acercaran al Señor Jesús, porque era como interrumpirlo cuando Él estaba enseñando con los adultos. Era como perder el orden que debería de llevarse cuando el Señor estaba enseñando. Y llegó un momento en que los discípulos reprendían, regañaban a los niños, diciéndoles que no se acercaran al Señor Jesús. Y en este pasaje, Marcos 10:13, dice: y le presentaba niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Pero sigue diciendo: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Un toque para bendecir, un toque que bendice a los niños. Un toque que, aunque los padres traían a los niños delante del Señor Jesús, dice la Escritura que había un impedimento para que el Señor pudiera bendecirlos. Pero Jesús fue claro con sus discípulos y dijo: dejen que se acerquen, no impidan que se acerquen, porque de ellos es el reino de Dios. Y Él, tomándolos en sus brazos, los tocaba y los bendecía. Cuando Dios toca, el toque de Dios es para bendecir nuestra vida. La Biblia dice que tenemos que ser como niños. Menciona en el verso número 15: el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Tenemos que ser como niños delante de Dios. Y el ser niños delante de Dios es que nos acerquemos delante de Él buscando que Él nos bendiga. Y cuando hablamos de bendición es que Él pueda abrir los cielos y pueda derramar bendición en nuestra vida en todas las áreas. ¿Qué es lo que normalmente un niño hace cuando se acerca a alguien que le puede dar algo? Se acerca y le pide porque sabe que le va a dar. Eso es bendecir. Nosotros como hijos podemos acercarnos al Padre sabiendo que cuando le pedimos, Él nos va a dar, nos va a bendecir. Es un Padre que nos ama. Mi muy amado, mi muy amada, eres mi hijo, eres mi hija. Dios va a suplir tu necesidad. Dios quiere bendecirte, pero tienes que acercarte para que Dios pueda tocar tu vida. Tenemos que ser como niños y acercarnos a Jesús para que Él toque nuestra vida y nos bendiga en aquella área donde necesitamos ser bendecidos. Hay un toque más que menciona la Escritura en Mateo 8:14. Es un toque que sana al enfermo, un toque que trae salud a aquel que está padeciendo una enfermedad. Dice la Escritura que vino Jesús a casa de Pedro
y vio que la suegra de Pedro estaba postrada en cama con fiebre, ya tenía tiempo con esa fiebre, y tocó su mano y la fiebre que tenía la suegra de Pedro se le quitó inmediatamente. Ella se levantó y les servía. Dice la escritura que después trajeron endemoniados y trajeron una serie de enfermos y todos ellos fueron sanados. Pero aquí lo importante es que la suegra de Pedro estaba enferma con una fiebre y cuando el Señor la tocó, la fiebre le dejó. A veces sentimos que la enfermedad llega repentinamente. Bueno, yo me imagino que Pedro, a través de su esposa, porque era la suegra de Pedro, la esposa le debe haber dicho: Pedro, mamá está muy enferma, dile al Señor Jesús que vaya y ore por ella. Y Jesús va a orar por la suegra de Pedro. Y en ese momento, cuando la toca, es sanada. Esta mujer estaba postrada en cama, pero estaba recibiendo una sanidad por un toque que el Señor le dio, aunque ella literalmente no lo estaba pidiendo, pero en ese momento ella estaba recibiendo el toque del Señor. Y aquí quiero mencionar que a veces podemos tener algún familiar que esté postrado, enfermo, con temperatura, con tos, con malestar de huesos. Y nosotros podemos pedirle al Señor Jesús que Él venga y toque la vida de nuestro familiar y pedirle que Él sane a esa persona que está enferma. Si Dios lo hizo con la suegra de Pedro, también lo puede hacer con tu familiar, lo puede hacer con aquella persona que tú amas y que deseas que Dios le dé la salud. Y el último, por no ser, y no quiere decir que sea el menos importante, es un toque de limpieza. Un toque de limpieza. La Biblia dice que todos hemos pecado. Eso habla de que estamos sucios, estamos manchados por nuestros errores, por nuestras faltas delante del Señor. Cuando el salmista David pecó, él dijo estas palabras: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante. Purifícame con hisopo, límpiame de mi pecado, quiero ser limpio. Dice la escritura, él pedía ser limpio porque reconocía que le había fallado a Dios, reconocía que había pecado delante del Señor. Qué importante es que reconozcamos nuestros pecados, nuestros errores y pedirle que nos limpie. A veces caemos ya en un conformismo en el que pensamos que ya estamos limpios y no necesitamos ser limpios de nada. Pero mientras que estemos en este cuerpo de carne, estamos expuestos a ensuciarnos, a pecar. Y debemos todos los días pedirle al Señor que nos limpie de eso que nos ha contaminado, del pecado que se ha anidado en nuestro corazón o en nuestra mente, y que podamos estar dignos delante del Señor, santos como lo menciona su palabra. Un toque de limpieza es aquel toque que viene y quita el pecado de nuestra vida y hace que seamos delante de Dios limpios. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue morir en la cruz y derramar su sangre. Y la Biblia dice que por esa sangre que Él derramó, esa sangre tan poderosa es la que hace que nuestros pecados sean limpiados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo, no de algunos, de todo pecado. Llámese como se llame tu pecado, llámese como se llame el pecado que hemos cometido, llámese como se llame aquello que nos ha ensuciado. La sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Y cuando hablamos del toque del Señor, también nos toca para limpiarnos. Vaya conmigo a Marcos capítulo 1, verso 41. Dice la escritura que vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Él estaba leproso, él no debería acercarse y mucho menos que el Señor pudiera tocarlo, porque era en contra de la ley tocar a una persona leprosa, inmunda. Dice la escritura que él se acercó y le dijo: si quieres puedes limpiarme, aunque él sabía que esto era contra la ley. Y Jesús, dice la escritura, teniendo misericordia, extendió la mano, y no solamente la extendió, dice, le tocó. Sí, lee bien, escuchó bien. Jesús extendió la mano y tocó a una persona leprosa, inmunda, que la ley decía que no debería ser tocado por otra persona que fuera limpia, porque en el momento que esa persona tocara al que estaba leproso o inmundo, inmediatamente esa persona era considerada inmunda. Pero Jesús tuvo misericordia, extendió su mano y lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. Yo no sé qué tipo de toque tú necesitas esta mañana.
Yo no sé qué tan grande es el conflicto o el problema o lo que estés enfrentando, pero yo te puedo decir algo. Tú puedes tocar el corazón de Dios si te acercas a Él con fe, como lo hizo aquella mujer que tenía el flujo de sangre, o como lo hicieron aquellos enfermos que llegaron a aquella ciudad para tocar el borde del manto de Jesús y todos fueron sanados. O también puede ser esa persona que ha escuchado la palabra del Señor y que esta mañana está entendiendo la visión y está siendo inteligente para escuchar la voz de Dios, humillarse delante del Señor y que el Señor lo pueda levantar, fortalecer, pero también limpiar, como lo hizo con este hombre que era leproso. Para Dios no hay nada imposible. Si tú dejas que el Señor te toque hoy, déjame decirte, poder de Dios se manifestará en ti. No basta solamente con pedirle: Señor, si tú quieres puedes limpiarme, si tú quieres tócame y límpiame, sino tenemos que acercarnos también a Él en fe. Ese leproso se acercó porque creía que Jesús podía sanarle, venía con la fe. Él ya estaba tocando al Señor con su fe, y como él se acercó con el deseo de tocar el corazón de Dios y tocó el corazón de Dios con su fe, la mano de Dios también se extendió para tocarlo a él y sanarlo de esa enfermedad, que era una enfermedad que no tenía solución, era una enfermedad que lo iba a llevar a la muerte. Pero ese hombre fue limpio y su vida fue transformada totalmente. Hoy quiero invitarte esta mañana a que tú puedas experimentar el toque de Dios, a que tú puedas experimentar no solamente el que te acerques a Dios para intentar tocar el corazón de Dios con esa fe, creyendo que Dios puede obrar en tu necesidad, sino sentir la manifestación de la presencia de Dios como Daniel lo sintió, y sentir que un hombre, un varón semejante al Hijo del Hombre viene y te toca, te fortalece y te dice: no tengas miedo, levántate, anímate, aliéntate, esfuérzate, sé valiente. Dios habla a tu corazón porque hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Yo te invito a que estés de pie. A los que están de manera presencial, los que están allá en casa lo pueden hacer. Y oremos al Señor. Hoy quiero invitar a todos los que necesitamos del toque de Dios. Y escucha bien, quiero invitar al altar a todos los que necesitamos el toque de Dios. Si tú no necesitas el toque de Dios, quédate en tu lugar. Pero si tú necesitas el toque de Dios, en cualquier área de tu vida, yo te invito a que vengas a este altar y dejes que Dios pueda tocar tu vida, pueda tocarte como Dios lo tocó a Daniel 3 veces y te pueda fortalecer.